Hola a todos y a todas. Bienvenidos a este webinar en directo de Reduce tu estrés, tus niveles de estrés con Mindfulness. Lo primero de todo, por supuesto, daros las gracias por estar aquí hoy, por la atención que me vais a prestar y desear que todos vosotros y vuestros seres queridos estéis bien en estos momentos. Presentarme muy brevemente, mi nombre es Paz Ortiz, soy coach, mentora y conferenciante y me dedico a acompañar a personas en su trabajo de autoconocimiento, despertar de conciencia, dando todo tipo de formaciones de inteligencia emocional, procesos de coaching, compasión y concretamente relacionado con este webinar de hoy, soy instructora de un programa que se llama Reducción de Estrés basado en Mindfulness que fue creado por Jon Kabat-Zinn en la Universidad de Massachusetts y luego seguí formándome también con la Universidad de Brown. Y hoy es lo que voy a compartir con vosotros. Hoy quiero hablaros de un tema que todos conocemos, que es el estrés. Vamos a ver cómo nos afecta y cómo podemos reducirlo con las prácticas de atención plena o mindfulness, que ya hay numerosísimos estudios que nos aseguran y que avalan de que esta práctica es muy eficiente para reducir nuestros niveles de estrés. Como siempre, deciros que no tenéis por qué creer nada de lo que os voy a contar yo aquí. Yo no sé nada, creo que cada vez me doy cuenta de que sé menos, pero lo que he hecho es formarme, que siempre yendo a la fuente, y lo que hago es transmitir todo aquello que he aprendido yo de grandes maestros, porque a mí me ha servido muchísimo y creo firmemente en compartir con los demás. Así que espero que también sea de utilidad para todos vosotros. Sí os invito, por supuesto, a que lo experimentéis, a que lo probéis en primera persona. Como digo yo a las personas que pasan por los programas que yo imparto de reducción de estrés, siempre digo que la meditación no tiene por qué gustarte, pero si luego, a cabo de lo que dura el programa, que son 8 semanas, no notas ningún beneficio, ninguna mejoría en tu calidad de vida, oye, no tienes por qué volver a meditar nunca más en tu vida. Así que hoy vamos a ver esto. Y mirad, hay un poeta que se llama Thomas Morton que dice que la forma más clara de violencia es la sociedad, es la vida moderna que llevamos nosotros. ¿Por qué? Porque estamos constantemente enganchándonos a preocupaciones, sobrecargados de tarea, comprometiéndonos a veces con demasiados proyectos, intentando satisfacer todas las demandas, no solo las nuestras, sino de las personas que nos rodean. Vamos con prisas constantes, con niveles muchas veces de perfeccionismo alto, con exigencias muy altas, con exceso de trabajo también muchas veces, y todo ello lo que nos lleva es a tener a ir todo el día contraídos, con una hiperexcitación, del hipotálamo. Y eso lo que nos lleva es a sufrir de un estrés crónico o tóxico que no nos permite recuperar ese estado de calma tan necesario, que luego veremos lo que es. Y especialmente en estos momentos de confinamiento, de preocupación, de incertidumbre, pues es muy posible que el estrés esté presente en todas nuestras vidas. Y la mala noticia de hoy que tengo que daros es que somos adictos al estrés. Nos hemos incluso acostumbrado a él. Ese estrés sostenido en el tiempo, ese estrés crónico, cuando yo no recupero el estado de calma, supone unos daños inmensos para nuestra salud, tanto física como mental como emocional. Y tenemos nuestros cerebros y nuestro sistema nervioso de verdad en carne viva. Y no solo nosotros, me atrevo incluso a deciros que nuestros hijos, porque al final copian nuestro modelo. Yo cada día tengo clientes más jóvenes, desgraciadamente, porque también ellos padecen mucho este estrés que hemos normalizado entre todos. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya decía que para el año 2022 el 80% de patologías, enfermedades iban a tener su causa en el estrés. Fijaos, eso es una barbaridad. Y ya lo confirman los últimos estudios, porque el 70-80% de las personas dicen vivir estresadas, cansadas y sobrepasadas por ese hacer constante. Es algo que todos estamos padeciendo. Y somos tan adictos al estrés que no solo no somos conscientes de que lo somos, sino que no nos lo tomamos ni siquiera en serio. Parece incluso muchas veces que nos mola eso de estar tan ocupados y tener tantas cosas que hacer. Y, por supuesto, nuestro cerebro quiere abarcarlo todo, no quiere perderse nada, y además añadirle que el parar en nuestra sociedad es un poco sinónimo de vago, está incluso mal visto. Entonces, lo que hacemos es constantemente ocuparnos haciendo miles de cosas a la vez, y ese hacer constante muchas veces nos lleva
a sufrir ese estrés crónico o estrés tóxico, que luego hablaremos más en detalle. Y el estrés no solo es mental, sino que supone una contracción constante, que eso al final va a afectar incluso a mi sistema inmune, algo tan importante, por ejemplo, ahora en estos momentos con el COVID-19. Entonces, el estrés nos afecta a 3 niveles en realidad. Nos afecta en cómo pensamos, es decir, cuando padecemos estrés, pues vamos a tener dificultad en tomar decisiones, fallos de memoria, no vamos a pensar de una manera racional, vamos a tener más pensamientos repetitivos, incluso negativos, hacia mí mismo o hacia los demás. Nos va a costar tomar la iniciativa, vamos a tener dificultad para planificar. A nivel, lo que sentimos, por supuesto a nivel físico, muchos conoceréis los efectos del estrés, pues falta de sueño, problemas de sueño como el insomnio, podemos tener problemas intestinales, problemas musculares, una tensión arterial alta, un ritmo cardíaco elevado, problemas incluso de la piel. Bueno, en fin, no me quiero alargar en todo lo negativo. Y a nivel emocional, bueno, pues hay una mayor reactividad, hay una desproporción muchas veces en nuestras reacciones, hay mayor irritabilidad, puede darse incluso tristeza, apatía, y todo eso, por supuesto, bueno, pues se refleja en nuestro comportamiento. No rendimos del mismo modo, puede afectar a nuestras relaciones, incluso muchas veces adoptamos patrones alimenticios no sanos, nos anestesiamos con la comida. Y Sapolsky, que es uno de mis grandes maestros y un gran experto del estrés, él le llama al estrés el asesino de nuestra época, fijaros. Pero como os digo, nos hemos acostumbrado, lo hemos normalizado, no somos ni siquiera conscientes de ellos. Y esa es la sorpresa de hoy, que somos adictos al estrés. Entonces, desde aquí como coach, pues me surge invitaros a que os hagáis una pregunta. ¿Qué beneficio te está aportando a ti tu estrés? Porque, mirar, la conducta humana no hace nada que no le aporte un beneficio. Y algún beneficio estamos buscando. A lo mejor el estar tan ocupado me da sensación de ser más válido, o esa persona que está constantemente en la queja, lo que está buscando, ese beneficio es que me prestan más atención, o esa persona que está constantemente queriendo ayudar a todo el mundo, dejándose a ella misma en último lugar, busca ese reconocimiento. Pensadlo por un momento. Y la siguiente pregunta sería, ¿quién serías tú sin tu estrés? Porque al final el estrés es un mecanismo adaptativo, evolutivo, que me protege antes de que alguien venga a agredirme y yo me pongo en alerta, eso está muy bien. Pero también muchas veces es un mecanismo de conseguir afecto. Sin estrés, ¿qué ocurre? Que quedan a lo mejor a la vista mis debilidades, mi fragilidad, mi vulnerabilidad, mis defectos, y ya no tengo tanto reconocimiento y dejo de ser alguien. Y ese no ser nadie nos da muchísimo, muchísimo miedo. Entonces, haceros esta pregunta porque creo que esa reflexión ya de por sí os va a dar muchísima información. Y es muy difícil reconocer que somos adictos al estrés. Normalmente no somos conscientes de ello porque vamos con esas prisas constantes, ese hacer constante en ese piloto automático. Es un poco como ese experimento que se hizo con una rana. Se cogió un cazo de agua caliente, se empezó a calentar, se metió dentro de una rana. ¿Y qué ocurrió? Pues que la rana se fue acomodando a esa situación hasta que llegó un momento en que el agua empezó a hervir y la rana ya no pudo salir y murió abrasada. Y lo mismo nos está pasando con nuestro sistema nervioso y nuestra amígdala. Están constantemente hiperactivados y vamos tirando, aguantando. Quizás con una sobrecarga excesiva de trabajo, quizás en una relación que no es especialmente sana, pero por miedo a quedarme sola, a lo mejor permanezco ahí y llega un momento en que ya es tarde y no podemos parar. Y os aseguro que el cuerpo, antes o después, nos va a parar. Y aquí estamos para aprender formas de evitar llegar a esas situaciones. Y el estrés, por supuesto, no nos afecta a todos de la misma manera. Cada uno interpretamos la realidad de acuerdo a nuestra cultura, a nuestras creencias, a nuestros valores, a la educación, al entorno donde hemos crecido. Entonces, lo que es estresante para mí puede ser que no sea estresante para ti. Y todos tenemos nuestros estresores, pero permitidme que os diga que muchos de ellos son irreales. Hay unos que son reales y ante ellos ese cuerpo que me permite sobrevivir está muy bien, este mecanismo del estrés, pero hay muchos que son imaginarios, que no son realmente reales. E incluso algo que yo percibo como estresante en un momento de mi vida, al cabo de un tiempo, en otra situación, con otras circunstancias, puede dejar de ser un estresor.
Y, por supuesto, también hay rasgos, hay unos ciertos rasgos de personalidad que pueden hacer que seamos más propensos a sufrir más de estrés. Por ejemplo, la crítica, la autocrítica a mí mismo o la crítica constante a los demás. El juicio es otro rasgo que también esas personas que están constantemente juzgando, eso no beneficia nada a sus niveles de estrés. La autoexigencia, el perfeccionismo, el no ser tolerante con los errores. De hecho, hubo 2 cardiólogos del Hospital Monte Sinaí, en California, que ellos, a través de unos estudios, definieron un tipo de comportamiento que ellos le llamaron el patrón de conducta tipo A. Y vieron que las personas que estaban dentro de ese patrón tenían una respuesta no adaptativa ante las situaciones estresantes. Y los rasgos más característicos en ese grupo de personas que estudiaron era una alta competitividad. Seguro que os vais a ver reconocidos muchos de vosotros en lo que os voy a contar. Una poca tolerancia a la espera, eso es también muy común en todos nosotros. Una tendencia a caer en la multitarea, que ya está demostrado que nos hace perder muchísima más energía de la necesaria y muchas veces cometer incluso más errores. También una tendencia a sobrecargarse de trabajo, era otro rasgo en estas personas. La necesidad de control, la hostilidad y también la dificultad a decir que no. Entonces, yo aquí os invito, no ahora porque vamos con un tiempo limitado, pero sí quizás cuando acabe el webinar, a que hagáis un ejercicio y es que anotéis estos rasgos que os he comentado, que pueden ser, como digo, la baja tolerancia a la espera, la necesidad de control, la alta competitividad, el juicio, el perfeccionismo, la autoexigencia, y que los evaluéis del 1 al 10. Perdonad. Y una vez los hayáis evaluado, el siguiente paso sería aquellos donde os salen unos niveles más altos, sería reflexionar un momento sobre cómo están afectando esos rasgos en vuestros niveles de estrés en los ámbitos más importantes de vuestra vida, que normalmente son la familia, el trabajo, la pareja y el ocio, ¿vale? Entonces, yo creo que ese ejercicio puede ser muy útil porque al final es una toma de conciencia de cómo me están afectando a lo mejor esos rasgos o esos niveles tan altos de exigencia en mí, en mis niveles de estrés. Y solo podemos realizar cambios cuando tomamos conciencia de las cosas. Así que yo os invito a que, si queréis, hagáis ese ejercicio con vosotros mismos cuando tengáis un momento para ello. Y bueno, la buena noticia de hoy, porque también hay una buena noticia, es que podemos reducir esos niveles de estrés con la práctica de la atención plena o mindfulness, que nos va a permitir un control mayor de la atención, nos va a permitir vivir mucho más presentes y nos va a dar herramientas para una mejor gestión emocional y cognitiva de nuestros pensamientos. Y primero vamos a dejarme que os explique brevemente un poquito qué es el estrés y cómo funciona. El padre de la palabra estrés, dicen que es Hans Seyle. Él era un fisiólogo y médico austrohúngaro y él definió por primera vez en los años 1935 el estrés como una respuesta adaptativa del organismo ante distintos estresores. Y eso nos pasa a todos, es decir, ante lo agradable nos abrimos y ante lo desagradable nos contraemos, por supuesto nos cerramos. Pero el estrés en sí, permitidme que os diga que no es algo malo, es decir, es evolutivo, es universal, es adaptativo. Todos, por supuesto, estamos sometidos a retos diarios, todos padecemos ciertos niveles de estrés y el estrés es bueno en el sentido de que me protege ante los posibles peligros y nos ha permitido, de hecho, llegar hasta aquí. Sin estrés no estaríamos aquí. Entonces hay un estrés bueno, es ese eustrés que se llama, que es el que me permite activarme en circunstancias vitales cuando es necesario, como por ejemplo antes de una reunión, antes de un examen, ante una primera cita, cuando tengo que dar una conferencia. En esos momentos yo me activo, fenomenal, pero una vez ha pasado ese episodio yo recupero mi estado de calma, algo que es importantísimo. Pero hay una línea muy, muy, muy fina que lo divide con ese estrés crónico, tóxico o distrés que le llamamos. Y en esos casos, ¿qué ocurre? Que yo respondo de la misma manera en un entorno donde realmente no hay peligro. Pero mi organismo se activa de la misma manera, empiezo a chutar todas las hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina, cuando en realidad
Yo no puedo salir ni huyendo ni puedo atacar porque no hay un peligro real. Y es ese estrés sostenido en el tiempo, cuando yo no recupero mi estado de calma, es ese estrés crónico y tóxico que es tan nocivo para nuestra salud. Los efectos del estrés crónico, bueno, pues desde la neurociencia a nivel cerebral se producen cambios bastante alarmantes, porque fijaros, nuestra corteza prefrontal se encoge, se reduce de tamaño y es la que nos permite pensar con claridad y planificar a largo plazo. La amígdala, que es esa parte responsable de nuestros secuestros emocionales, es la que nos permite y la encargada de gestionar el estrés, la somatización del estrés, la expresión del estrés, lo que hace es que se vuelve mucho más reactiva, se hiperatrofia, aumenta de tamaño. El hipocampo, que es una estructura del cerebro relacionada con la memoria, también se atrofia, hay una muerte neuronal. Por supuesto, el estrés afecta a nuestro sistema inmune. Además, con estrés respiramos peor, respiramos mucho más rápido, más acelerado y eso no permite que oxigenemos igual de bien nuestra sangre y nuestro cerebro, con lo cual luego no vamos a ver con claridad lo que está ocurriendo y la toma de decisiones nunca va a ser igual de adecuada ni efectiva a las circunstancias. Bueno, podría estar horas hablando aquí de los efectos nocivos del estrés, pero tampoco quiero alargarme en ello, pero sí que toméis conciencia de que ese estrés que se acumula constantemente por medio de emociones, además, como pueden ser la ira, el miedo, la rabia, la incertidumbre, que están muy presentes en todos nosotros, además, en estos momentos, eso lleva a que el organismo reaccione de la misma manera, se active ese sistema de ataque y huida y nos llenemos de cortisol y de hormonas que son muy tóxicas para nuestra salud. Y las causas del estrés además han cambiado mucho porque estrés es cualquier cosa que yo percibo como amenaza. Y hoy en día puede ser un mail, puede ser una noticia que oigo en la televisión, puede ser una mala cara que me pone mi pareja, puede ser una reunión complicada, puede ser un conflicto con mi jefe, puede ser una rabieta o un conflicto que tengo una pelea con un hijo adolescente. Todo eso hoy en día lo percibimos como estrés. El estrés, nuestras causas de estrés han cambiado porque vienen de relaciones, vienen de mails, vienen de noticias, nada que ver con las verdaderas causas del estrés. Y a eso sumarle que además llevamos una vida muy sedentaria, porque en esa activación del organismo ante el estrés, el hipotálamo lo que pide es que haya una descarga de energía y nosotros la inhibimos porque pasamos la mayor parte del tiempo, como sabéis, sentados delante de un ordenador. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestro cerebro es el mismo de hace millones de años y responde de la misma manera, pero la amígdala y el sistema nervioso no distinguen entre un mail o un atasco en la M30 y un león que me viene a comer en la sabana. Y la respuesta, como os decía antes, es exactamente la misma. ¿Qué ocurre? Que una cebra en la sabana, cuando le venía a comer el león, bueno, ahí se activaba su sistema de ataque y huida, se salvaba y luego, cuando había pasado ese peligro, la cebra tranquilamente vuelve a pastar. ¿A nosotros qué nos ocurre? Que tenemos memoria y somos bastante más complejos los seres humanos. Y entonces nos quedamos, además, una vez ha pasado ese episodio estresante, nos quedamos dándole vueltas, rumiando, pensando lo que tenía que haber sido, cómo debería haber sido, lo que tenía que haber dicho y por qué esto me pasa a mí. Con lo cual, la reacción es la misma en el cuerpo y sostenemos ese estrés. Como os digo, estamos bombardeados, tenemos una sobrecarga de información como nunca y no recuperamos el estado de calma. Pasamos de un estresor a otro constantemente y eso es lo que nos lleva a ese estrés tóxico o de estrés. Y lo que ocurre exactamente en ese episodio es, yo percibo una amenaza. Entonces mi sistema simpático se activa. Se activa, con lo cual el organismo de una manera milagrosa y maravillosa se activa para protegerme, para que yo sobreviva. La sangre se va a las extremidades para que yo pueda salir corriendo, se me dilatan las pupilas, se acelera el ritmo cardíaco. Bueno, es maravilloso en cuestión de segundos para que yo pueda sobrevivir. Por supuesto, se activa ese sistema de lucha, huida o incluso me puedo quedar paralizado. Empiezo a chutar todas esas hormonas como el estrés, el cortisol, la adrenalina, pero una vez ha pasado esa amenaza, ese peligro, entra en función el sistema parasimpático, que actúa como freno y es el que me permite que yo vaya eliminando de nuevo esas hormonas de estrés y que yo recupere mi estado de calma.
Y en esos episodios de secuestro, la amígdala, que es una parte del cerebro muy interesante, es la que nos va a dominar. Os explico un poquito brevemente cómo funciona. La amígdala son dos amígdalas en realidad, porque hay una en cada hemisferio. Tenemos dos hemisferios en el cerebro, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y la amígdala es una estructura en forma de pequeña almendra que es la que actúa como policía. Está todo el día alerta, buscando posibles peligros, posibles amenazas. Es la que va a decidir lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que es agradable, lo que no, lo que es peligroso, lo que no. Y en esos momentos, además, la amígdala tiene una capacidad asociativa tremenda. Es decir, si yo, por ejemplo, llego a mi casa o voy paseando por el campo, por ejemplo, por la noche y veo una cosa alargada en el suelo, a lo mejor se activa la amígdala porque asocia y piensa esto puede ser una serpiente, puede haber un momento de peligro. Y luego a lo mejor cuando me acerque con claridad veré que no, que es un cordón o una cuerda que hay tirada en el campo, ¿vale? Entonces tiene una capacidad asociativa enorme y actúa en milisegundos, es decir, es rapidísima. Y en ese momento, ante una posible amenaza, algo que la amígdala evalúa como amenaza, ahí se activa ese sistema y la amígdala toma el control totalmente. Y el córtex prefrontal, que es esa parte nuestra del cerebro que nos permite pensar, ver con claridad, analizar las consecuencias a largo plazo, en ese momento la corteza prefrontal queda completamente secuestrada por la amígdala. Queda a su servicio. Y en ese momento, que es lo que se llama el periodo refractario, yo solo veo imágenes, todo lo que pienso, todo lo que me llega, tiene que confirmar esa decisión de la amígdala. Por eso, seguro que, por poneros un ejemplo, seguro que muchos de vosotros os habéis encontrado en esa situación. En una discusión con otra persona, la amígdala se vuelve loca y ni siquiera escuchamos a lo que me está diciendo la otra persona. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esos momentos de secuestro emocional o secuestro amigdalar, como le llaman, no vemos la realidad. No vemos, es más, vemos cosas que no son, porque todo tiene que confirmar a ese estado de alarma. Y nos alteramos muchísimo más, no pensamos con claridad y acabamos, bueno, pues muchas veces perdiendo los papeles y luego arrepintiéndonos, algo que nos pasa absolutamente a todos. Así que, como veis, la amígdala te juega un papel importantísimo. Y como datos curiosos, deciros que maneras de acallar la amígdala, se hizo un estudio que se ponía a las personas un bolígrafo, un típico bolígrafo Bic, yo no tengo ahora ninguna a mano, pero entre los dientes. Y eso lo que forzaba era a fingir una sonrisa, activar esa musculatura cuando sonreímos. Porque el cerebro al final no distingue lo real de lo irreal. Así que yo os animo a que intentéis sonreír, aunque sea fingiéndolo, todo el tiempo que podáis, porque eso va a calmar mucho vuestra amígdala. Otra cosa que también estresa mucho y que pone muy nerviosa la amígdala es encoger los dedos de los pies, algo que hacemos de manera inconsciente. Relajar los dedos de los pies, eso va también a callar la amígdala. Y otra parte que también tendemos a contraer y activa mucho la amígdala es el entrecejo. Es este gesto constante que no nos damos cuenta porque como nos vamos contrayendo y cargando de estrés a lo largo de la jornada, llega un momento que vamos así. Entonces relaja esa zona del entrecejo y eso va a ayudar también a calmar un poco más tu amígdala. Así que, como veis, con ese estrés crónico sostenido en el tiempo sin recuperar esos estados de calma, la amígdala lo que ocurre es que está hiperactivada. Y eso nos lleva a reaccionar en automático ante cualquier estímulo externo o interno, pensamientos, emociones. ¿Y qué ocurre? Que esa respuesta automática en realidad viene por una falta de presencia, de conciencia. Y eso lo que hace es activar todavía más el estrés y que cosas que podrían ser un problema menor lo convirtamos en verdaderos dramas y en verdaderos problemas. Eso es lo que nos ocurre. ¿Y qué hacemos? Además, ante esas situaciones, muchas veces tenemos comportamientos que se convierten además en otro estresor añadido. Pues puede ser evitarlo, puede ser negarlo, puede ser anestesiarme, como decíamos, con la comida, tomar mucha azúcar como sistema de recompensa, me recompenso a mí mismo porque no estoy bien. Tendemos a aislarnos muchas veces o a sobrecargarnos de trabajo. También nos podemos volver más adictos a las drogas, a las compras, a las noticias en un momento, una sobrecarga de información, da igual, cualquier cosa con tal de evitar eso desagradable. Y esas maneras de evitar esas situaciones desagradables, como os digo, se convierten en estresores añadidos.
Así que lo que necesita nuestro sistema es parar, pausarse, para poder desde ahí actuar de una manera más adaptativa, para poder ver con claridad lo que está pasando. Y eso nos lo dan los programas de reducción de estrés que yo os contaba que imparto, basados en mindfulness. Los beneficios de estos programas están ya más que avalados por la ciencia. Rita Holsen, que es de la Universidad de Múnich, ella imparte estos programas. Hizo un estudio con los participantes después de las 8 semanas que duraba, y aquellos que, por supuesto, habían practicado diariamente con cierta constancia, se vieron unos beneficios inmensos. Entre ellos, permitidme que os cuente unos poquitos, yo soy una apasionada de este tema y podría estarme horas, pero así muy brevemente, hay cambios físicos en el cerebro y eso a mí me parece maravilloso cada vez que lo digo. Es decir, aumenta de grosor la corteza prefrontal, que es la que permite controlar a esa amígdala. La amígdala también, que es esa que no, responsable de los secuestros emocionales, se reduce de tamaño, se vuelve mucho menos reactiva. Se equilibran los dos hemisferios cerebrales, muy relacionado con la gestión emocional, algo importantísimo en estos momentos. Se reduce nuestro sesgo negativo. La mente por defecto, esa red neuronal por defecto, estamos todo el día, como vimos en otro webinar, rumiando, yéndonos al pasado, preocupándonos, con ansiedad por el futuro. Eso también conseguimos acallarlo con la práctica de la meditación. Por supuesto, mejora la atención y la concentración, mejora nuestras relaciones porque desarrollamos una mayor empatía desde estar presentes simplemente y conscientes momento a momento, que eso es lo que es mindfulness, un darse cuenta de lo que está pasando mientras está pasando con una actitud de aceptación y con curiosidad. Entonces, bueno, hay muchísimos más beneficios. También se refuerza el sistema inmune, algo importante también. Se reduce la presión arterial. Bueno, hay muchísimos. Aumenta nuestra capacidad de disfrutar a través de los sentidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como veis aquí, lo importante es darse cuenta, es poder parar, estar presente. Y eso es mindfulness, es una atención plena. Y parar y poder darme cuenta de lo que está pasando, de cómo está mi cuerpo y mi mente. Y desde ahí voy a poder tener la libertad de, en vez de reaccionar en automático, elegir qué es lo más adecuado para mí en estos momentos. Y esa es la mayor libertad que tenemos el ser humano, como dice Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido, que es un gran libro y que os recomiendo, si tenéis tiempo ahora en estos momentos de confinamiento, que lo leáis. Entonces, con mindfulness, con estos programas de reducción de estrés, aprendemos a ser mucho menos reactivos, aprendemos a relacionarnos con esas situaciones estresantes de una manera mucho más adaptativa. Y lo que hace la práctica, que para mí me parece potentísimo, es que creamos un espacio entre el estímulo y la reacción. Y ahí añadimos conciencia, es decir, es ese para, cuando empiezan a notar esos síntomas que te vienen de que vas a explotar, para, respira, importantísimo. Observa qué está ocurriendo sin dejar que te secuestre la amígdala y desde ahí, si conseguimos poner atención y conciencia después de ese estímulo, podemos elegir cómo responder. Se nos abre un abanico de posibilidades inmensas en lugar de llegar inmediatamente a esa reacción. Lo que va a ocurrir al principio también muchas veces es que nos vamos a dar cuenta una vez ya hemos reaccionado en automático. E incluso eso ya tiene un efecto neuronal en vosotros, porque siempre es en ese bucle del hábito, cuando hay una reacción automática, hay un sistema de recompensa después cerebral. Como os digo, la conducta siempre busca un beneficio. Y a medida que vamos practicando, lo que vamos a ver es que esa recompensa va a perder fuerza. Entonces, a lo mejor, pues, por ejemplo, si yo todos los días, cuando hablo con mi cuñada, me saca de mis casillas porque está todo el rato en la conversación quejándose y acabo colgándole el teléfono enfadada, bueno, pues quizás llegue un día en que cambie mi manera de relacionarme con eso, después de haber practicado y diga, bueno, pues pobre, está pasando mal momento, es una situación difícil, se está desahogando y ya no me altere a mí, ya no me ponga con el cortisol por las nubes, alterada y enfadada. Y eso de verdad que la práctica constante y continuada, eso sí, esto es como todo, hay que entrenarse, nos permite ser muchísimo menos reactivos y nos da la mayor libertad, que es poder elegir cómo responder. Y eso de verdad que cambia la vida y os lo digo por propia experiencia. Así que lo que se trata es de practicar antes de la tormenta, de que llegue. ¿Cómo podemos hacerlo? Por supuesto, haciendo estos programas, eso es lo idóneo que os voy a contar yo.
Pero la respiración es algo que va con vosotros y que tiene un efecto súper, súper potente y que podéis recurrir a ella siempre que lo necesitéis. Hacer un ejercicio en esos momentos que estamos contraídos o con ansiedad de coherencia cardíaca va a permitir que os calméis y recuperéis ese equilibrio alostático. Y se trata simplemente de inspirar en 5 tiempos y expirar en 5 tiempos. Esto hace poco estuve en un webinar de Jackson Brewer, que es uno de los grandes expertos también, y él decía que una manera de practicarlo con nuestros hijos es coger los 5 dedos de la mano, es como la meditación en los 5 dedos. Entonces, empezando por el meñique, inspiro, expiro, inspiro, expiro, inspiro, expiro. Así recorriendo toda la mano y luego podríais incluso hacer el recorrido a la inversa y hacerlo tanto tiempo como necesitéis. Mirad, el llevar la atención, que es lo que entrenamos en los programas MBSR, al cuerpo, a la respiración, nos trae inmediatamente al momento presente y nos lleva a una mayor calma mental para poder elegir cómo actuar. Por supuesto, ser más autocompasivos con nosotros mismos. Nos tratamos fatal. O sea, nos hablamos, esa vocecita interna nos está machacando todo el día y eso no nos ayuda. Entonces, ante momentos de dificultad como este mismo que estamos viviendo ahora, bueno, pues date cuenta, pero para ello es necesario primero, como os digo, entrenar esa atención, poder parar, poder estar presente y en ese momento, bueno, pues incluso si necesitas abrazarte a ti misma o poner la mano en la zona del corazón y de conocer, este es un momento difícil, es un momento duro y date unas palabras de ánimo a ti mismo. Bueno, esto pasará, tú puedes, ánimo, o cuídate, permítete hacer una pausa, cuídate, mímate, date algo a ti mismo, pues un momento de descanso, una siesta, un baño con espuma, pero para ello vuelvo a insistir, tenemos que entrenar la atención, que es lo que hacemos en los programas de mindfulness, para poder estar presentes, para poder ser conscientes de lo que está pasando mientras está pasando, y ahí donde yo pongo mi atención, esa va a ser mi realidad. Con lo cual es importantísimo ese control de la atención. También con los programas, por supuesto, aprendemos a colocarnos un poco en el modo observador y empiezo a observar esa mente que no calla, está el 100% del día produciendo narrativas que yo no tengo por qué creerme. Entonces, bueno, las reconozco, vale, ya está, y la mente otra vez contándome historias, pero lo suelto, no lo dejo pasar. Y de nuevo, con el control de la atención, redirijo mi atención a algo más positivo. Desarrollamos también, por supuesto, una mayor gestión emocional, algo fundamental en estos momentos. Así que, como veis, al final va a tener mucho que ver con nuestra atención, con nuestra gestión emocional, porque al final nuestros niveles de estrés y ansiedad, permitidme que os diga que dependen mucho también de cómo nosotros percibimos la realidad. Es decir, el estrés, como decíamos antes, es una transacción entre el individuo y su entorno, que es percibido, y eso depende de cómo yo lo interprete, como algo que supera mis recursos y que amenaza mi bienestar. Pero muchas veces, como hemos visto, no vemos la realidad tal cual es y eso nos lleva a convertir en estresores cosas que no lo son, como es un atasco, como es un vuelo que se cancela, como es un niño que me está montando una rabieta, a lo mejor en el supermercado, se me ocurre. Entonces, con mindfulness lo que hacemos, como veis, es activar esa corteza prefrontal, acallamos la amígdala de manera que ya no le vamos a dar ese significado emocional a todo lo que nos ocurre, que es lo que hace la amígdala por defecto y además siempre con un sesgo negativo. Se trata de empezar a relacionarnos con esas situaciones difíciles de una manera más adaptativa, no eliminando las sensaciones ni las situaciones, sino aprendiendo sobre todo a relacionarnos con ellas de manera que nosotros las manejemos en vez de que ellas nos dominen. Y consiste mucho en una reevaluación de la situación. Si yo dejo de percibir una cosa como estresante, mi respuesta, por supuesto, va a ser diferente y voy a sufrir mucho menos niveles de estrés en mí mismo. Así que ante una situación estresante también, por ejemplo, deciros, tenéis muchas opciones, pero la primera sería para y pregúntate, ¿es la situación en sí la que te está estresando o es todo lo que tu mente te está contando en estos momentos acerca de la situación? Que no tendría que ser así, que tendría que ser diferente, nos resistimos a lo que es. También cuando estás en esos momentos de rumiación, de preocupación, para un momento y pregúntate, desde esa presencia y conciencia que desarrollamos con mindfulness, ¿esta preocupación me sirve para algo? ¿Me va a solucionar el problema? Probablemente te des cuenta que no. Y incluso también me animo a deciros que ante esas situaciones desagradables, ¿qué pasaría
si soltarais esa necesidad de que desaparezca esa situación desagradable. Porque puede desaparecer, el ejemplo claro lo tenemos con lo que estamos viviendo ahora. No está en nuestro control muchas veces. Ya está aquí, ya lo estamos viviendo. Entonces, el resistirme es una fuente de estrés innecesaria y añadida por nosotros mismos. Entonces, la solución empieza por aceptarlo en vez de resistirme a ello, y desde ahí os aseguro que voy a ser mucho más capaz de empezar a encontrar posibles soluciones a la situación. Así que, bueno, no me queda mucho más que deciros, como decía Epicteto de la Escuela de los Estoicos, no es la vida la que nos altera, sino es cómo respondemos ante ella. Y William James, el padre de la psicología moderna, dice que la mejor herramienta contra el estrés es nuestra habilidad de elegir un pensamiento contra otro. Recordar que no es el estrés lo que nos mata, sino cómo reaccionamos ante ello y cómo evaluamos esos estresores que tantas veces son imaginarios. Así que no me queda mucho más que animaros a que hagáis programas, si podéis, de reducción de estrés. Yo estoy aquí a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. Me podéis escribir a mi mail paz@pazortiz.com por si estáis interesados en hacer algún programa. Ahora en mayo y junio voy a estar dando la formación online en vivo y va a haber un programa que comienza y todavía quedan plazas si alguno está interesado, o simplemente contactarme porque tenéis alguna duda que os ha quedado de este webinar o me queréis preguntar algo. Estaré encantada de atenderos. Animaros a que visitéis también mi web, pazortiz.com, os suscribáis a mi canal de YouTube, Paz Ortiz Rivier, y ahí voy constantemente compartiendo herramientas, recursos que a mí me han ayudado a vivir un poco mejor y que espero que también puedan ser útiles para vosotros. Y, por supuesto, recordaros que al final de cada uno de nosotros depende lo que hacemos con lo que nos toca vivir. Yo os animo a que no esperéis a que el estrés dañe vuestra vida, vuestras relaciones y vuestra calidad de vida, y que empecéis a tomar decisiones para obtener mayor bienestar y mayor salud en todos los niveles. Y me gustaría terminar leyéndoos un texto que me ha llegado estos días por las redes y que creo que es muy adecuado para la charla de hoy y quería compartirlo con vosotros. Es un texto de Albert Camus, que es un escritor francés, y él lo escribió en los años 50, en 1953, creo. Y dice así: en medio del odio, me pareció que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas, me pareció que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos, me pareció que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta, a pesar de todo, que en medio del invierno había dentro de mí un verano invencible. Y eso me hace feliz, porque no importa lo duro que el mundo empuje en mi contra. Dentro de mí hay algo mejor empujando de vuelta. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Espero que este webinar haya sido de utilidad para vosotros. Os deseo que estéis todos muy bien y recordar que esto que estamos viviendo también pasará.